Bueno, para cada uno de ustedes, buenos días. Feliz Santo Sábado. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, listo. Mire que toda esta semana hemos hablado con respecto al tema tanto salud mental y física. Mire que ayer tocamos un tema bastante interesante y es porque Dios no responde en nuestras oraciones. Tocamos eso muy importante. Mire que la reflexión final concluyeron con las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Satanás muchas veces nos quiere atormentar en nuestro pensamiento, nos quiere realmente afligir, aún siendo nuestra parte como cristiana. Por eso yo coloqué la imagen ahí como que el muchacho al frente con la Biblia, pero detrás el enemigo interfiriendo con la mente de la persona. Así que el tema está interesante, familia. Antes de que vayamos a la introducción, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más porque la honra siempre ha sido para ti, Señor. Aquí está la iglesia, Señor, de rodillas, dispuesta de corazón a escuchar tu palabra, Señor. Estamos finalizando campaña y en este momento quiero pedirte que aún nos sigas acompañando para que tu palabra pueda ser exaltada, Señor. Gracias, Padre Celestial, y finalizo mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, ¿sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre hay que tener cuidado con predicadores que muchas veces no vienen de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la salud mental y física? Lo vamos a ver en el transcurso del pasar de las diapositivas. Mire que las imágenes son muy ilustrativas, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo ahí. Estas imágenes me gustan mucho porque note que da un ilustre a que Satanás ya es como lo pinta la Biblia. Mire que esto fue con inteligencia artificial. Yo pensé que no se podía hacer y las conseguí. La pregunta es, hermanos, ¿es posible que Satanás pueda hablar de Biblia también? Claro que sí. Si usted, hermano, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si usted de pronto no alcanza a ver los textos que se van a presentar en la pantalla, le recomiendo que tenga la Biblia en la mano, porque aparte de eso también vamos a utilizar la Biblia física. ¿Está bien? Es bueno que la iglesia también nos acostumbremos a tener nuestra Biblia en mano. ¿Listo? Entonces, el primer texto está en la pantalla. Dice Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que dice? El diablo. Paremos ahí un momentico. Leemos solamente la primera parte. Note que dice, entonces el diablo. Dice, no hermanito, apuntando hacia ellos, hacia ellos. Sí, no me preocupe que aquí yo tengo el mío. Listo, no me preocupe, gracias, muy amable. Dice, entonces el diablo dice que lo llevó a la santa ciudad. Dice que lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, aquí está hablando de Satanás. Satanás le dice a Cristo, si eres el Hijo de Dios, paremos aquí un momentico, no sigamos leyendo, vamos a Mateo capítulo 3, vamos ahí más atrás, vamos allí en nuestras Biblias. Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí es cuando Cristo ya es bautizado. Mateo 3, 17. Dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, aquí está hablando el Padre a Cristo. Mire que en Mateo 4, el versículo que ustedes están viendo en pantalla, Satanás pone una duda. Si eres, pero Mateo 3 dice que lo es. Satanás comienza a implementar una duda en Cristo, comienza a trabajar en la duda. ¿No se acuerdan ustedes que en el jardín del Edén Satanás implementó también una duda a Eva? ¿Acaso Dios te dijo? Implementa la misma fórmula que hace con Cristo. Sigamos leyendo la pantalla. Si eres hijo de Dios, tírate abajo y mire cómo Satanás dice, pues escrito está. ¿Qué significa eso?
que Satanás conoce las escrituras. Satanás intenta aprovecharse del momento con Cristo para decirle, ¿por qué no te botas? Si la misma Biblia dice, ¿qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunta, ¿dónde está ese texto en la Biblia? Vamos a leerlo entonces. Salmos capítulo 91. Salmos 91, versículo 11. Salmos 91, versículo 11. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Note, este fue el mismo que citó Satanás. Tremendo, versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga, qué interesante. Le citó el Salmo 91, 11 y 12. Hermanos, vuelvo a la diapositiva anterior. O sea que Satanás puede utilizar predicadores para manipular la Biblia. Mire qué interesante. Usted se preguntará, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la campaña, la salud mental y física? Ya, esperen, aguanten. Mire que esto se pone bueno, hermanos. Mire que cuando uno estudia la Biblia así se le saca como el extracto, el jugo. ¿Cierto que sí? Miren esas imágenes. Lo que acabamos de leer es una representación de que realmente Satanás puede usar la Biblia. Conoce profecía. Satanás sabe más de Biblia que nosotros. Mire qué interesante cómo él, siendo tan atrevido, al mismo Cristo le dijo, escrito está, imagínense, mucho atrevido. O sea, diciéndole como que Satanás, yo soy mejor que tú. Yo te lo estoy diciendo el por qué, tírate, está escrito. ¿Usted no le ha pasado que yo soy cristiano, yo me voy por esta calle oscura y ahí nadie me roba? Porque la Biblia dice, no, note, los mismos pensamientos que se insinuaron de la misma manera. Ahora, un texto en el Antiguo Testamento se va de la misma manera. Si usted no lo alcanza a ver, busquémoslo en la Biblia. Isaías 4:1. Dice el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán a manos de un hombre. Paren aquí un momentico. La profecía está compuesta en dos partes. No estamos hablando de profecía, pero quiero aclarar de acá. Una profecía es histórica y la otra es apocalíptica. La histórica es la que pasó y la apocalíptica es la que se repite, vuelve a pasar en el futuro. En este caso tiene ambas aplicaciones, pero no nos vamos a meter en eso. Quiero que nos enfoquemos en la parte que ustedes están viendo, en la parte de color verde en el primer renglón del versículo. Dice que en aquel tiempo, dice que 7 mujeres. Pregunto, según la Biblia, ¿qué representa mujeres en profecía? Listo, muy bien. Entonces, está hablando de 7 iglesias o podemos decir también 7 religiones, ¿cierto? Iglesias, religiones, como ustedes lo quieran interpretar. Mire cómo dice. En aquel tiempo 7 mujeres echarán a manos de un hombre diciendo estas iglesias. Mire cómo dice. Nosotras comeremos de nuestro pan. Pregunta, ¿qué es el pan en la Biblia? La misma palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Cristo mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Cristo compara la Biblia con el pan. Bien, entonces, el pan es la misma Biblia. Mire qué interesante, esas 7 religiones o iglesias interpretan las cosas de Dios como ellas quieren. Mire qué interesante. Nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, interpreta las cosas de Dios y la Biblia como ellos quieren. Mire qué interesante. Y dice, la parte que está en azul, sigue diciendo, y nos vestiremos de nuestras ropas. Pregunto, ahora, ¿qué significan las ropas en la Biblia? La justicia de Cristo. Muy bien, oiga, esta iglesia es muy estudiosa. Muy bien por eso. Nos ahorramos para leer la Biblia eso. Muy bien, la justicia de Cristo. Mire que estas religiones dicen que se van a vestir de sus propias ropas. O sea, no las ropas de Cristo. O sea, ¿qué significa? Cuando una persona, hablando de aquí, se está vistiendo por su propia ropa, se está significando de que está vistiéndose con su propia justicia. Mira algo interesante. Vamos a leer
Génesis capítulo 3. Vamos ahí. Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, claro con el texto, Adán y Eva estaban desnudos y se cosieron. ¿Listo? Pongamos de cuenta, sigamos leyendo. Verso 8. Luego oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Mire que acá hay algo interesante. ¿Por qué dice que estaba desnudo si se supone que en el versículo 7 ya se habían puesto las hojas de higuera? Ah, porque era otra vestimenta. O sea que Adán y Eva, el texto bíblico nos menciona indirectamente que ellos tenían otra vestimenta aparte. Y cuando pecan, ¿qué pasa? Desaparece y ¿qué pasa? Desnudez. Mire qué interesante. Por eso, cuando Adán y Eva va y se esconden de la presencia de Dios y bueno, y se ponen hojas de higuera, significa que ellos mismos intentan buscar su justicia. Mire qué interesante esto. Ahora, miren el texto en la pantalla. Isaías dice, en aquel tiempo 7 mujeres. Pregunto, hermanos, ¿cuántas religiones hay en el mundo entero? Millones, miles, ramas de ramas. ¿Se lo decir? Hermanos, les cuento. De miles y miles, solamente hay 7. No hay miles. ¿Qué es lo que pasa? En cada religión hay diferentes ramas o divisiones. Por ejemplo, yo puse en el primero, ustedes ven en la pantalla el cristianismo, por ejemplo, entre nosotros, adventistas, testigos de Jehová, católicos, a pesar de que todos tenemos una creencia distinta, algunas similares, pero todos nos basamos supuestamente que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien. Lo mismo pasa con el Islam, también tiene sus diferentes ramas de la una de la otra, y ahí es donde se deriva de miles y miles de creencias. Pero cuando usted se pone a ver en la historia, ¿cuántas hay? 7. Mire que algo me llama la atención, hermano. Isaías dice en aquel tiempo, o sea, está hablando en sentido futuro. Cuando en el tiempo de Isaías ya existían religiones o creencias que iban en contra del Creador. Mire que hay algo interesante. Hoy en día se han dado cuenta que hay mucha gente que se está levantando una nueva religión, digo religión, que es una persona ser agnóstica. ¿Quién han escuchado ese término? ¿Se han escuchado ser agnóstico? Por el que no sabe. Una persona agnóstica es una persona que no cree en Dios, pero tampoco descarta la posibilidad de que exista, a diferencia de un ateo, que un ateo dice, no creo, no me importa y no más. Mientras que el agnóstico dice, yo siento que puede que exista, pero aún no tengo la posibilidad de creer al 100%, pero tiene como ese punto medio, digámoslo así. Mire que ellos tienen una cosa también muy similar a las demás religiones, y es que todos creen a su manera. Mire que algo interesante. Por eso yo que coloqué aquí, de que cuando nosotros vemos esto, nos estamos de cuenta de con razón el mundo, porque dice, ¿y cuál es la verdad entonces? Tantas religiones que hay, ¿cuál el Señor es la verdadera? Por eso yo coloqué aquí en la imagen un auto con varios tipos de personas y atrás de ellos el enemigo. Nadie sabe diciendo, bueno, ¿y cuál será la religión? ¿Cuál será el sentido del mundo? ¿Por qué Dios permite esto? Y no es casualidad saber de que Cristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie los engañe. Mire que cuando Cristo le dice a los discípulos las señales para el fin del mundo, primero les comienza a decir, mirad que no los engañe. Porque Cristo no dijo, lo primero que va a acontecer son los terremotos. Eso lo dijo después. Cristo primero dijo, cuidado que no los vayan a engañar. Porque ahí mismo dice, vendrán muchos en mi nombre, dice, y a muchos engañarán. Qué interesante. O sea que Satanás puede utilizar el nombre de Dios. Lo puede hacer.
Sigue diciendo, Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire qué interesante. Ahora sí, ya teniendo esto claro, ¿qué tiene que ver esto con la salud física y mental? Ahora sí, ¿están preparados? Porque, ¿cómo así? El hermano vino a hablar del perdón y terminó hablando de otra cosa. ¿Qué tiene que ver esto? Mire que yo le pregunté a la inteligencia artificial, yo le hice la siguiente pregunta. Si usted fuera el diablo, ¿qué métodos usaría a nivel mundial para destruir la verdad de la Biblia, la salud, lo que hemos visto, y la paz mental? Yo relacioné estas tres cosas a la inteligencia artificial. Hermanos, prepárese porque la respuesta fue terrible. Ustedes verán si como adventista la IA tiene razón en lo que respondió. Entonces, atentos. La IA dice, si yo fuera el diablo, yo haría lo siguiente. Yo destruiría la verdad de la Biblia con mentiras disfrazadas de religión. Lo acabamos de ver en la Biblia y lo dijo la IA. Haga la misma pregunta en el celular, ahorita no. Y verá lo que le responde. Dice, promovería miles de religiones falsas, todas con algo de verdad, pero dice que si la verdad completa. Oiga, tremendo. Es una inteligencia artificial. Dice, censuraría o distorsionaría la palabra de Dios, quitando énfasis en los mandamientos. Dice, el sábado y el santuario. Oiga, una IA, ¿cómo dice eso? Yo cuando le pregunté, hermanos, yo le aclaré bajo el punto de vista punto de vista adventista. Y note que me respondió directamente el sábado y el santuario. ¿A qué le suena eso? ¿Qué le suena eso? Que la Biblia tiene razón. El sábado y el santuario es uno de los reflejos y pilares que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Dice, inspiraría nuevas interpretaciones modernas. Vamos a ver cómo llaman los jóvenes a Cristo y veamos nuevos métodos a ver cómo se va a atraer a los jóvenes. Dice, haciéndola parecer obsoleto, arcaica o simbólica, haría que la gente sienta no necesidad de estudiar. Mire, si fuera el diablo, no necesidad de estudiar la Biblia y solo seguir emociones o revelaciones personales. No, hermano, para mí la verdad es esta. ¿Se acuerda cuando vimos en la campaña las 7 verdades? No, para mí el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Que algunos dicen eso. Cuando hemos visto que Cristo y el Espíritu Santo son diferentes. Pero los dos son Dios. Cristo la verdad y el Espíritu Santo, ¿qué más dijo 1 Juan 5? Ahí, el Espíritu de verdad. Otros dicen, ¿será que Jesús sí realmente resucitó? Vienen los ateos, los agnósticos. Hermanos, ¿usted qué le respondería a un joven? ¿Usted se da cuenta que la mayoría de jóvenes cuando atacan la religión se basan en pruebas científicas? Muéstreme pruebas científicas de que Cristo, el Dios que ustedes creen, resucitó. ¿Cómo le respondería a usted eso? Por otro lado, viene un hermano católico, dice la ley fue abolida el sábado, como dice la inteligencia artificial. Le cita Colosenses 2, no juzguéis en cuanto a comida o bebida o días de reposo, ahí está. Hermano, usted adore el día en que quiera. Viene un hermano de otra denominación y eso del santuario de 1844, eso es mentira, los adventistas predican falacias, ¿por qué predican fechas? ¿Cómo explicamos nosotros como adventistas lo que está diciendo estas personas? Mire que nosotros como adventistas tenemos algo distintivo a los demás, ¿sabe qué es? El mensaje que predicamos. Y entre esas está el santuario. Nos hace distintivos, hermanos. Por eso, hermano, yo hice la pregunta entre la campaña, ¿quién ha estudiado santuario? Ojalá que esta iglesia sea estudiosa de santuario. Porque de santuario se deriva el responder preguntas como esas. Y mire que la misma inteligencia artificial, ¿sabe lo que me da curiosidad? Respondió con un texto bíblico, la misma IA, esto no fui yo. La IA colocó Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Imagínense,
Hermanos, aquí es donde yo digo, la tecnología es buena si usted la sabe usar. ¿Sí ve que sí? Porque este pedazo ni siquiera lo coloqué yo, fue la misma inteligencia artificial. Mire, qué bendición saber eso. Ahora, la segunda parte. Mire lo que Satanás dice, la IA. Si fuera de Satanás, que destruiría la salud promoviendo apetitos perversos. Lo dice una IA. Llenaría el mundo de comida basura, dice adictiva y procesada. Oiga, lo estoy diciendo un robot. Promovería el alcohol, el tabaco y el azúcar y los estimulantes como algo normal. Y aparte de eso, placentero, dice. ¿Se acuerda que en el transcurso de la campaña vimos los 8 remedios, cierto? Eran 8. 10. Para los hermanos que no vinieron, se lo perdieron. Eran 10. Son 10. Son 10 remedios naturales. El Espíritu de Profecía dice que así como la ley moral, es lo mismo con las leyes físicas o de la salud, o sea, son 10. Y el Espíritu de Profecía lo confirmó. Dice, burlaría a la gente con una medicina. Oiga, eso no le pasa a uno. Hermano, me dolió la cabeza, vamos al doctor. ¿Qué le dice? Ibuprofeno, acetaminofén, cada 8 horas. Lo más interesante de todo esto es que dice que solo trae síntomas, pero no causas. O sea, la pastilla no va al problema de la enfermedad. Es un tipo calmante, pero no le soluciona la enfermedad. Mire cómo todo es un negocio. Por eso yo coloqué esa imagen. Qué ilustración tan tremendo lo que intenta hacer el enemigo. Dice, ridiculizaría los medios naturales, la temperancia, lo que hablamos, dice, y el estilo de vida sano. Hermano, sí, por eso comenzamos con la introducción, cómo Satanás puede manejar Biblia y al mismo tiempo negocios de afuera para interrumpir nuestra relación con Dios y en este caso nuestra salud física. Que eso es lo que estamos venido hablando durante la campaña. Ahora, preparados porque hablamos de la paz mental. Mire lo que dijo la IA con respecto a la salud mental, cómo la atacaría. Dice, yo destruiría la paz mental con distracciones, ansiedad y entretenimiento vacío. ¿Cómo qué? Dice, saturaría las mentes de redes sociales, pornografía, música mundana, películas violentas y miedo constante. ¿Quién es ese que ve noticias a cada rato? Miedo constante. ¿Se da cuenta que cuando una persona se mete tanto en noticias, hay gente que ya tiene miedo hasta salir a la calle? No, yo ya no me meto en Transmilenio, mire lo que ha dicho estas noticias. Y comienza así, mire, lo dice una IA, promovería una cultura de ruido, rapidez y estrés crónico. Muy común aquí en Bogotá, ¿cierto? Dice, así impidiendo la comunión con Dios, fomentaría la idolatría del yo. Mire cómo dice ahí. La idolatría del yo, de la autoestima falsa, la vanidad del orgullo y el culto a la imagen. O sea, está hablando de la imagen de uno. O sea, lo que estábamos hablando durante el transcurso de la semana, las emociones. ¿Recuerda lo que hablamos? Tristeza, hablamos de la envidia y hablamos de la vanidad. ¿Se acuerda? Disfrazaría la ansiedad y depresión como normales. Mire que hoy en día estamos en la generación, dicen los estudios, que hoy en día es la generación con más gente que se ha suicidado. Normales y ofrecería soluciones falsas, dice ahí. Y la misma inteligencia artificial colocó este versículo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una pregunta, ¿cómo estamos con el tema? Impactados. Veo caras impactadas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una inteligencia nos diga algo que nosotros ya conocemos? Y es más, si los profetas de la Biblia no conocían de tecnología de hoy en día, ¿cómo sabía? Ahí es donde uno se da cuenta que la Biblia sí fue inspirada por Dios. Bien, veamos otro punto. Mire lo que dijo la IA. Otro punto para atacar nuestras creencias. Dice,
Yo crearía una falsa de libertad que es una esclavitud espiritual. Yo promovería la idea de que cada quien tiene su verdad. Mire la imagen que ustedes pueden ver ahí. Ese no es un ángel cualquiera, ese es Lucifer, ilustrando a Lucifer, diciéndole a la joven, cada quien tiene su verdad. Cree en lo que te parezca mejor. Y la Biblia detrás, la muchacha dándole la espalda a la Biblia. ¿Qué ilustra esto? Que hoy en día esto es lo que pasa en la mayoría, no digo que todos, en la mayoría de jóvenes de hoy en día que no conocen de Dios. Cuando usted le pregunta, rechazan la Biblia porque sabe qué dicen las personas. Mire que ellos también le ponen lógica. La Biblia dice que Dios mandó a destruir ciudades enteras. Si usted le pregunta, ¿dónde dice eso? En el libro de Jueces, libro de Josué. ¿Qué responderíamos con eso? Por eso es que dice la IA, yo hago o yo haría que cada quien tuviera su propia verdad. O sea, insinuarlo en eso en el corazón. Pero ¿sabe qué es lo interesante de eso, hermano? Respondamos esa pregunta. Hagamos un paréntesis acá. Si Dios mandó a destruir ciudades enteras en el libro de Josué, ¿será que hay una explicación lógica de amor en el mismo libro de Josué para que contraiga los pensamientos que Satanás fomenta en estas personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe dónde encontramos esas respuestas? Vamos a leerlo. Vamos a leer Josué capítulo 6. Vamos allá. Josué capítulo 6. Ya les voy a decir el versículo. Josué 6, hasta que la mayoría lo tengamos. Versículo 25. Josué 6:25. ¿Tenemos el texto? Dice, pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera. Pregunto, ¿Rahab era israelita? O sea que Dios sí tiene misericordia con la gente que se dispone a servirle. Rahab, en este caso, dice, la vida de Rahab a la casa de su padre y todo lo que ella tenía y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Oiga, qué bueno. O sea que Dios sí muestra misericordia, o sea que Dios sí muestra oportunidad a todos. Hermano, ojo con aquellas personas que solo le muestran los textos de la Biblia que les conviene. Porque es verdad que Josué, Dios manda a destruir ciudades. ¿Sabe por qué? El mismo libro de Josué dice que Dios le dio oportunidad a todas las ciudades, así como se la dio a Rahab. ¿Dónde leemos? Vamos a Josué 11, vamos más adelante. Capítulo 11, versículo 19. Josué 11:19. ¿Lo tenemos? Dice, no hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel. No hubo. O sea que hubo una oportunidad. Mire, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto o salvo los heveos que habitaban en Gabaón. Todas la tomaron, dice, por la fuerza. O sea que algunos enemigos heveos se salvaron. ¿Cuántos sabíamos esto, hermanos? Algunos heveos se salvaron. Así como Rahab, o sea que Dios sí da oportunidades. Solo que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros a muchas veces el diablo nos quiere hacer pensar que Dios fue sin, ya, pues ya, destrúyelo y ya, porque sí. La misma Biblia explica y nos da de manera indirecta que Dios sí le dio oportunidad a estas personas. Así es. Josué capítulo 13, veamos otra. Versículo 13, Josué 13:13. Dice, pero a los jesureos y a los macateos no los expulsaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Note, más pueblo enemigo habitando en el pueblo de Israel. Aquí no hay tiempo porque este no es el tema, hermanos. Estas personas trabajaron claro, fueron esclavos, pero se salvaron. Dios no les dio pena de muerte. Oiga, si se han dado cuenta que el Dios del Antiguo Testamento muchas veces se refleja en la acción de la justicia a Él, pero muchas veces también la oportunidad que Dios le brindó a esos pueblos? No lo vayan a buscar, hermanos. Cuando Ezequiel 33:11 dice,
diles que yo no quiero la muerte del impío. O sea que Dios siempre quiere que aun los de afuera, por más malo que sea, yo no quiero la muerte del impío. Y eso que el contexto está hablando dentro de la iglesia. Tremendo. Ahora, volvamos a la pantalla. Cuando Satanás le dice a la persona que es mejor que cada quien tenga su verdad, es porque muchas veces la persona tiene dudas de la Biblia, hermanos. Por eso nosotros como adventistas tenemos la responsabilidad de aclararle dudas a esa persona. Dios, ¿por qué permite esto? Si se han dado cuenta que puede estar dentro de la iglesia, invitamos a alguien, esa persona tiene dudas y usted cometa el error de no respondérselas y verá que esa persona no vuelve. Porque, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Cada vez que tenía la oportunidad para responder a los escribas y fariseos o cualquier otra inquietud, cuando él sabía, respondía. Qué ejemplo tan bueno nos daba él. Hermanos, ¿sabe por qué una vez alguien me preguntó, hermano, Alexander, ¿usted cómo sabe tanto de la Biblia? ¿Sabe por qué fue? Anteriormente me pasó que hubo gente que me preguntaba cosas y yo no sabía responder. Y eso como que me dolió tanto que yo dije, tengo que averiguar el por qué dice eso la Biblia. Y cuando uno estudia, se siente como satisfactorio el saber que Dios es grande con nosotros. Así como esa pregunta como la que acabamos de ver. Les pongo un paréntesis antes de seguir acá. Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de crear al hombre. Dicen los ateos, ese es el Dios de ustedes. Si ese es el de ustedes, ¿yo para qué voy a creer en un Dios que se arrepiente? ¿Cómo se resuelve eso? Recuerda que hace 8 días, creo que fue hace 8 días comenzando, dije que una de las maneras para poder estudiar la Biblia es que usted traduzca la palabra en el idioma original, en este caso hebreo. Usted traduce esa palabra arrepentirse en el hebreo y note que no está. Esa palabra naham, creo que se le dice así, dice que se lamentó, Dios le dolió, que fue diferente. Dios le dolió crear al hombre, no se arrepintió, no es lo mismo. Porque contradeciría lo mismo que dice en Números 23:19, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estamos entendiendo? Otro punto. Hay ateos que estudian la Biblia, hermanos. Prepárese porque eso cada vez está peor, hay que estudiar la Biblia. Dijo un ateo, si en el cuarto día, no, perdón, en el tercero, Dios creó las plantas, fue en el tercero, ¿cierto? Bien, si en el tercero Dios creó las plantas, ¿cómo sobrevivían sin fotosíntesis si el sol fue creado hasta el cuarto día? Sol y la luna. Oiga, qué buena pregunta. Esas son preguntas como que, oiga, si la Biblia lo dice, es porque tiene que haber una respuesta lógica. ¿Cierto, hermanos? Mire, hermano, que yo me pongo a pensar, cada mensaje que hay en la Biblia tiene que tener una razón y un porqué. Por eso es que la Biblia es tan profunda, no la terminaremos de estudiar acá. ¿Sabe cuál es la respuesta, hermanos? Yo le hago la pregunta, ¿en ese momento había pecado? No había pecado. Si no hay pecado, no hay qué. No hay muerte. Y si no hay muerte, las plantas no necesitan del sol. Porque entonces, ¿quién les daba la vida? El mismo Dios. Mire qué interesante. Y de hecho, hay estudios científicos que dicen que hay plantas, no todas, pero que hay plantas que pueden soportar hasta 24 horas sin sol. Note cómo Dios es sabio en todo. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Ahora, preguntémosle a la IA, sigamos mirando la pantalla, volvamos al tema. Mire lo que dice la IA. Llamaría a los mandamientos legalismo y a la obediencia fanatismo. Ay, hermano, no sea fanático. ¿Le han dicho eso a usted? No sea legalista, eso es muy exagerado. ¿Le dicen así también? Esa es nueva, no me la conocía. ¿Sí? ¿Sí? No, ya hasta ahora la escucho. ¿Sí? Vea pues, bueno, cuando le dicen a uno fanático, todo esto, cuando usted instruye a la persona con la Biblia, entre más Biblia mete,
Dice, este hermano es un fanático. Se le muestra espíritu profecía, ¿qué pasa? Hermano, esto era para el tiempo de Elena White. Es triste saber que hasta entre los mismos hermanos se intentan contradecir. Cuando el espíritu profecía y la Biblia son claros con los temas, ¿sí o qué? Hermano, mire que hay algún punto interesante. Dice la IA, sigamos leyendo la parte que está ahí subrayada. Mire lo que dice. Haría que muchos cristianos haría que muchos cristianos crean que ya no importa el juicio ni el santuario celestial. Imagínese. Y la misma IA dice en Judas 1:4, convirtiendo libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tremendo, un texto que a mí no se me había ocurrido y está ahí en la Biblia. Imagínense, cuando la gente toma la gracia de Dios para libertinaje. Dice el Espíritu de Profecía, conflicto inminente, página 13, párrafo 3. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, aquí está hablando de Lucifer, para hacerle parecer sevérico y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre. Note, cuando el hombre se justifica. Dios, ¿por qué permites esto? Lo que hemos hablado. Yo le hago la pregunta, hermano. ¿Qué pasa cuando usted lee la Biblia? Y yo le hago la pregunta, ¿usted cuando lee la Biblia, usted habla con Dios cuando lee la Biblia? Quiero decir, porque leer la Biblia es Dios hablándole a uno. Cuando la Biblia le muestra que Dios envió un diluvio y en ese diluvio habían bebés. Dios mío, ¿tú qué pasó con esos bebés? ¿Dónde se muestra tu misericordia? ¿Sabe qué es algo interesante, hermanos? A nosotros Dios nos dio la capacidad de procrear. Él no tiene la culpa de los bebés. Pero lo que sí se sabe es que los bebés, esos bebés no tienen muerte eterna. Porque según Pablo, Romanos 6:23, la paga el pecado de la muerte y un bebé no fue consciente de pecado. ¿Se van para el cielo? Tampoco no se sabe. Porque el mismo Romanos 6:23 dice, más la dádiva es de creer es tener vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y un bebé tampoco fue consciente de eso. Entonces no se sabe, eso no está revelado. O sea, así ve cómo hay cosas, hermanos, que uno se da cuenta que la Biblia es lógica, pero también hay cosas que no se pueden responder. Hermanos, miren esa imagen que ustedes ven ahí. ¿Qué nos hace reflexionar con esas imágenes que ustedes ven ahí? Que Cristo es nuestro Maestro. Primordial Maestro es nuestro Señor Jesús. Es verdad que la iglesia tiene sus ancianos, diáconos, pastores para ser instrumentos para que le ayuden, pero ustedes dependan es de Cristo. Porque así como Satanás puede utilizar a ministros, así mismo puede utilizar a líderes para que lo ayuden a usted. Me encanta esta imagen, porque aquí yo no coloqué a alguien de la iglesia normal o a un pastor, sino al pastor de pastores que fue Cristo Jesús. Él mismo te enseña, él mismo fue el que te guió para poder estar acá. Y sabe, hermanos, le voy a decir algo. ¿Sabe que usted está acá, según la Biblia, porque el mismo Dios lo trajo? ¿Sabe que la misma Biblia lo dice? En Hechos capítulo 2, el versículo 47, dice que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, ¿quién te trajo acá? Dios te trajo. Por eso, hermano, usted no diga, me trajo mi mujer, me trajo el hermano que me invitó. No, fue Dios que te trajo acá. Por eso, mi hermano, todo este tema que hemos hablado en la campaña, ¿sí ve cómo se relaciona la salud mental con lo físico? De nada te sirve alimentarte bien si no tienes una comunión con Cristo. No sirve de nada tomar agua, que es necesario, hay que hacerlo, si Cristo no está en tu corazón. Hermanos, reflexionen en esas imágenes que están ahí. Porque Jesús es nuestro maestro y gracias a Él, Él nos va a enseñar las cosas que necesitamos saber de nuestra vida diaria. Listo, hermanos. Termino con con esta cita. Camino a Cristo, página 72, párrafo 1 dice: Cuando Cristo se humanó,
vinculó a la humanidad consigno mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Satanás nos presentará de continuo incentivos para inducirnos a romper ese lazo, o sea, esa comunión con Cristo. Dice, necesitamos velar, luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro. Note, ¿quién es nuestro maestro principal? Cristo. Dice, mantengamos por lo tanto los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Qué bonito saber esto, hermanos. Entonces, antes de finalizar con la oración, vamos a hacer lo siguiente. Los hermanos adventistas me van a ayudar a que las visitas las podamos reunir aquí en este lugar. Solo las visitas. Los hermanos adventistas me van a ayudar. ¿Listo, hermanos? Entonces, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, muy buenos días, Señor. Una vez más iniciamos aquí la oración dándote las gracias por el estudio que nos has dado, Dios. Es importante saber cuán dependencia debemos tener de ti, Señor. Sabemos que somos seres humanos débiles, frágiles, pero como dice en tu palabra, que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios. Ayúdanos a levantar si tenemos problemas, si hemos tenido dificultades que el enemigo nos ha puesto, Señor, para separarnos de ti. No lo permitas, Dios. De lo contrario, danos la fuerza y así como está escrito en tu palabra, en la prueba, danos también la salida, Señor. Gracias por escucharnos, Señor, y que el Espíritu Santo pueda seguir renovando nuestros corazones para poder estar en la Canaán celestial. Gracias por escucharnos y finalizo mi oración. En el nombre de Jesús, amén, hermano. Amén. Listo, familia, Dios los bendiga. Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno final. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Vamos a cantar el himno tema final y con eso despedimos de este momento.
esperando en este amigo eterno, esperando en su bondad. Amén. Muy bien. Yo hago caminar al pastor hasta allá, que se vuelva para un desfile. Mis hermanos, hemos terminado esta semana de conferencia. ¿Cuántos estamos agradecidos? Pueden tomar asiento, hermanos, porque pronto se me cansan. Sentaditos se escucha mejor. ¿Cuántos queremos darle ese agradecimiento a Dios primeramente? Y por supuesto a este joven que Dios ha escogido para que tuviera una semana de conferencia en esta iglesia. Levanten la mano. ¿Les gustaría que volviera? Pero que fuera cuando ya se gradúe como pastor, nos acompaña acá en otra semana de conferencia con ayuda de Dios. Mi hermano Alex, que Dios me lo bendiga, gracias por habernos acompañado esta semana. La iglesia está muy agradecida con usted por el trabajo que hizo durante esta semana. Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hemos terminado esta semana de conferencia y queremos pedirles, mientras ustedes van a salir, que los amigos que nos acompañaron el día de hoy se queden en esta parte de aquí adelante, porque el pastor necesita hablar con ustedes. ¿Está bien? Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga y quiero... Saben que a mí casi no acostumbro a hacer esto, no me gusta, pero lo hago en privado. Pero esta vez sí lo voy a hacer porque es un joven que está estudiando teología y este joven a futuro va a ser el pastor de alguna de las iglesias posiblemente del distrito, uno no lo sabe. Entonces quiero dejarle algo que la iglesia le entrega. Son las listas de predicación, hermanos, sosténgame aquí. Esa no. Esto. Ahora sí me la devuelve. Mi hermano, esto es para usted. Que Dios me lo bendiga grandemente y que siga avanzando en las cosas del Señor. ¿Está bien? Pero antes de que se vaya, bueno, esto no es para usted, hermano. ¿Qué se me hizo? Se la están pirateando ya, hermano. Eso es para entregárselo a las personas que se mantuvieron amigos, el pastor, durante toda la semana. Faltaron algunos días, pero quiero entregárselo a Gracie y a su esposo para que le haga harto juguito, ¿oyó? Que Dios me los bendiga. Bien, entonces mientras vamos a dar la salida de atrás hacia adelante, los amigos se quedan aquí adelante para que el pastor hable con ustedes un segundo. Pastor, bienvenido. Puede ahora sí salir y allá lo estarán esperando. Que Dios me los bendiga. Y ustedes también pueden salir. Vamos a dar la salida de atrás hacia adelante, mi hermano Eben, y también que salgan los oficiantes. Que Dios me los bendiga. 2:30 nos vemos acá para la actividad que vamos a realizar. Bueno, mientras salen, vamos a entonar algunos himnos, un himno más. Vamos a entonar el himno número... Hermano, vamos a hacer silencio, porfa, no hemos terminado todavía. Por favor, se sientan y recuerden que es de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Vamos a cantar el himno número 2. Gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia, cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata humildad. Del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará, limpiando tus
tus lágrimas, guiando los pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, dales ofrendas por sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará y traerá